¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos confían en Él cada día? ¿Cuántos creen que Él viene? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Que el Señor se glorifique grandemente en sus vidas cada día. Amén. Vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Amén, aleluya. Amantísimo Dios, eterno de gloria, manda tu Santo Espíritu sobre este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Sobre nosotros, con llenura de tu presencia, y que tú nos guíes a toda verdad, Señor. Y eres tú, Señor, con tu bocina hablando, Padre, grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos y danos conocimiento y discernimiento de tu palabra grandemente, Señor, cada día. Y que seas tú tomando el control, y que sea el Espíritu Santo ayudándonos y convenciéndonos a cada uno de vuestros pecados, de vuestros errores, y para agradarte cada día a ti, Señor, buscando la santidad en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, gloria a Dios. Aleluya. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 3, amado hermano, en el nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Hoy vamos a hablar de la salvación del placer del pecado, amados hermanos. Aleluya. De la salvación del placer del pecado vamos a hablar hoy en el nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, en el nombre de Jesús. Dios es poderoso y misericordioso cada día. Aleluya. Si está conmigo, contésteme con un amén. Aleluya. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su palabra dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aleluya a su nombre. ¿Por qué le vengo a hablar de esto, amados hermanos? Porque muchos de nosotros tenemos que saber que el pecado da un placer. Aleluya. Y tenemos que recibir la salvación para ser libres de ese placer del pecado, porque muchos de nosotros, amados hermanos, nos deleitamos pecando. Y cuando pecamos, amados hermanos, deliberadamente, produce un placer en la gente que lo hace constante. Aleluya. Pero al creyente lo hace inconstante en la vida del Señor, en el camino de la salvación. El Señor, amados hermanos, dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dando a entender de que cuando el hombre está en el mundo, sabe que hay un Dios. Y sabe que hay un Dios que un día le va a rendir cuentas. Oiga bien, lo maravilloso de Dios es librar al pecador de ese castigo eterno, y que lo vuelva al camino de la misericordia y del amor que Dios derramó en la cruz del Calvario por medio de la sangre de su Hijo. Amén, aleluya. Y si sabemos, amados hermanos, que Dios comienza con una aplicación grande de mirar claramente que el hombre tiene que ser salvo de ese placer del pecado, porque Él ama a su pueblo, y su pueblo tiene que entender que es un elegido de Dios. Aleluya. Porque usted y yo, amados hermanos, sabemos que solo Dios nos puede salvar del placer del pecado, de seguir pecando, de seguir enamorados del pecado y ser libres para la plena salvación de su gloria. Aleluya. Amados hermanos, porque sabemos que hay una pena. El pecador sabe que hay una pena, y lo sabe muy bien. Dentro de su interior y en lo profundo de sus entrañas, el pecador sabe que hay una pena, y la pena es el castigo por cada hecho, por cada pecado que ha cometido. Aleluya. Y sabemos muy bien nosotros, amados hermanos, que solo Dios puede librarnos de ese castigo
atroz que viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los que caminan en pecado y no les gusta la santidad. Amados hermanos, necesitamos nosotros hacer un acto de santidad en vuestras vidas para ponernos a cuentas con Dios, aleluya, y para que Dios, aleluya, nos guíe por el buen camino. Y sabe lo que empieza Dios a hacer en vuestras vidas, es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno delante de Dios. Porque, amados hermanos, porque la santidad, amados hermanos, te va a justificar y te va a hacer completo y te va a perdonar Dios y te va a mostrar el perdón que Él tiene sobre tu alma y sobre tu vida. Aleluya a su nombre. Amados hermanos, Dios es un Dios de orden y usted y yo lo sabemos. Que Dios es un Dios de orden. A Dios no le gusta el desorden. Y por eso Dios hoy nos manda y nos insta y nos exhorta, amados hermanos, que seamos salvos del placer del pecado. Porque el pecado es lo que aparta a Dios de tu vida. Aleluya, lo que aparta a Dios de tu corazón, lo que aparta a Dios de tu mente, de tu alma. Dios, ¿sabe algo usted bien claro? Dios ama tu alma. Dios ama tu vida, aleluya, su nombre. Porque usted mismo y todos nosotros miramos las obras mismísimas y claras de Dios, que son magníficas delante de Él, aleluya. ¿Y por qué el hombre tiende a estar enamorado? Estar con el placer del pecado es porque al diablo, amados hermanos, trae la corrupción desde el principio. Aún, amados hermanos, nosotros tenemos que ver que solo Dios salva a su pueblo. Solo Dios muestra su poder. Y tenemos que entender que Dios tiene que salvar al pueblo del placer del pecado. Y con esto, amados hermanos, ¿qué les doy a entender? Que Dios está limpiando su camino. Que Dios nos enseña a ver las cosas como deben de ser. El hombre, amados hermanos, por sí solo no se da cuenta de la magnitud de mal que está haciendo por estar complaciendo y por estar viviendo en el placer del pecado, porque sabe, amados hermanos, dentro de él, y sabe muy dentro de él, que al final, sabe que eso desagrada a Dios. Y el desagrado, amados hermanos, ¿a dónde va el desagrado? ¿A dónde va ese placer? ¿A dónde va ese amor al pecado? A perjudicar tu vida, perjudicar tus hijos, perjudicar tu familia. Amados hermanos, perjudica grandemente a la humanidad el pecado. Y lo que nosotros tratamos de hacer, amados hermanos, que el hombre odie el mal, odie ese placer y empiece, amados hermanos, a amar la santidad a Dios. La santidad de Dios, amados hermanos, no son filosofías humanas, no son cosas legalistas de hombres de Dios, de personas, de religiones. No, la santidad a Dios es que usted tenga un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Porque un corazón que se humilla sabe oír, sabe andar por la vida y sabe guardar su salvación, porque comienza a ser un alma regenerada en la presencia de Dios. Aleluya. Y sabe adorar y sabe buscar. ¿Por qué? Porque reconstruye su alma, reconstruye su vida, reconstruye, amados hermanos, su mente, su corazón, porque Dios ministra con su Santo Espíritu y su palabra lo guía a toda verdad. Aleluya. Y solo Dios, amados hermanos, sabe que nosotros tenemos que ser regenerados en la presencia de Él, conforme a la presencia del Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Aleluya a su nombre. El hombre caído, amados hermanos, no sabe ni percibe la gran necesidad que tiene delante de Dios. El hombre, amados hermanos, caído no sabe que Jesucristo vino a salvarlo de ese placer del pecado, de ese amor al mundo, de ese amor a las cosas, de ese amor al pecado. Aleluya. El hombre caído no entiende, el hombre caído está ciego. Hasta que haya sido lleno por medio del Espíritu Santo,
empieza a ver la regeneración, empieza a ver el hombre nuevo, la mujer nueva, el joven nuevo, el niño nuevo, empieza a ver la verdad en su vida y empieza a decir: eso es malo a mi alma y a mi vida. Eso perjudica mi vida, mi alma y mi familia. Aleluya. A su nombre. Porque miramos, amados hermanos, que la renovación del Espíritu hace entender y le da sabiduría al hombre. Y miramos algo claro. Por eso Dios dice en su palabra que el hombre no ha de comprender las cosas literal ni carnal, sino que el hombre las tiene que entender en el Espíritu. Un hombre, después de que haya aceptado a Jesucristo, tiene que venir a buscar la presencia del Espíritu Santo para que lo guíe en esta vida, para que el derramamiento del Espíritu Santo haga un avivamiento en él y broten ríos de agua viva. De su interior broten esa agua viva. Aleluya. No agua sucia, sino agua viva que brincan para vida eterna. Aleluya a su nombre. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, dice Eclesiastés. Y miramos que a la vista de nosotros el mundo es hermoso, pero más hermoso es la ciudad celestial. Aleluya, aleluya a su nombre. Miramos, amados hermanos, que la belleza espiritual de Dios que hizo grandemente sobre la tierra se miró en el tiempo de Él. Y en veces, amados hermanos, el tiempo en que nos encontramos está bien difícil y nos desesperamos. Mire, el mismo pecado nos hace desesperarnos. Porque el mismo pecado hace que perdamos la paciencia. Y vivir en la paciencia de Dios cuesta o no cuesta. Cuesta, hay que pagar un precio. Y es lo que menos queremos pagar. Todo lo queremos fácil. Todo lo queremos, amados hermanos, regalado. Pero no, dijo Jesús: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y sígame. Aleluya a su nombre. Romanos 8:29. Porque a los que antes, dice, porque a los 8:29 en adelante, porque a los de antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga bien, predestinó a estos, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya a su nombre. Dios sabe que usted tiene problemas. Dios sabe que la iglesia camina en problemada con el placer del pecado. ¿Por qué, amados hermanos? Porque miramos, amados hermanos, que Dios nos justifica por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y Jesucristo es el varón perfecto, no es el varón perfecto. Jesucristo es el varón perfecto, que en Él tenemos que encontrar la perfección. La perfección no se encuentra en religión, no se encuentra en predicador, no se encuentra en evangelista, se encuentra en el hombre que es Jesucristo. Amén. El hombre hecho carne. Si usted quiere cambiar su vida, conozca a Jesucristo. Cómo lo hizo todo, cómo Él vino a hacer a esta tierra todo. Para que su vida, amados hermanos, para que su vida camine algo más agradable a Dios. Es el mejor instructor de todos. Aleluya. Tanto nosotros, amados hermanos, que miramos que hay un llamado eficaz de Dios por medio de la justificación, por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 13:39? Hechos 13:39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Cuando usted empieza a creer en el Señor, su vida empieza a cambiar. Cuando usted empieza a ponerle fe, amados hermanos, a su llamado, a su salvación, ya los placeres de la vida ya no le antojan a nada. Ya hay un cambio de hábitos.
Porque en veces nuestra vida pasada venimos con un montón de malos hábitos. Aleluya. Y esos malos hábitos, amados hermanos, ¿a qué nos llevan? A que Dios, amados hermanos, no nos mire con agrado. Aleluya su nombre. Dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su fe tiene que ser justificada ¿en qué? En que su salvación tiene que tener santidad. Amén, aleluya. Cuando Dios nos llama, amados hermanos, el pecador debe entender que tiene que ser vivificado en una fe capaz de creer a aquel que lo llamó. Una fe, amados hermanos, salvadora, una fe que se mueve junto con las promesas de Dios y junto con la palabra de Dios. Aleluya. Y el Señor da a entender que tenemos que ser salvos del placer y del amor del pecado para que nuestra vida cambie, para que nuestra mente cambie. Que las multitudes, amados hermanos, de las personas, amados hermanos, cambien solo humillándose, solo dejando ese placer del pecado y ese amor a las cosas del pecado. Aleluya a su nombre. Oigan bien, amados hermanos, Dios sabe cuánto se puede deleitar un hombre en la tierra, y Él lo sabe muy bien. Dios sabe cuánto un creyente se puede deleitar en la tierra, pero el creyente en veces, cuando empieza a deleitarse, se pasa, como decimos nosotros, de la raya. Porque no hay nada que lo detenga en veces. Entonces, ¿está siendo justificado por medio de su fe? No, está siendo rebelde en su fe. Amén, aleluya. A su nombre. Como podemos ver, amados hermanos, que nosotros tenemos que ver algo claro. Que ese placer del pecado, amados hermanos, es lo que nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice Jeremías 17:9, dice: una persona puede ser especialmente, y puede ser una persona completamente casta, oiga bien, o un creyente puede ser casto, puede ser muy, amados hermanos, serio, honorable, y todo dentro de una iglesia. Sin embargo, hay algo dentro de él que se deleita en hacer el mal. Aleluya a su nombre. Esperemos llegar donde el Señor quiere llegar. ¿Qué dice? Para aquellos que son grandes en las iglesias y que creen que nunca hay una falla en ellos, pero hay algo que se deleita su corazón. En vez de ponerle el pie al hermano, es malo dentro de la iglesia. En veces, amados hermanos, querer brillar más que otro es exponerse como el diablo allá cuando estaba con el Señor. Amén, aleluya. Tenemos que todos brillar de la misma luz, porque no me van a decir que Moisés y Elías brillaron diferente de Jesucristo. Hello. Brillaron con la misma luz. Y yo creo que usted ha visto esa parte en la palabra. Aleluya. Oiga bien lo que dice Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Oiga bien cómo es el corazón de engañoso. El corazón del hombre es bien engañoso. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Abriendo este discurso muy claro, amados hermanos, de la perversidad del corazón del hombre, del placer y del amor del hombre hacia el pecado, Dios sabe que el corazón del hombre es perverso. Oiga bien, engañoso es el corazón del hombre. Dios lo sabe muy claro. ¿Por qué Dios nos habla esto, amados hermanos? Dios quiere ir más allá de lo que usted mira simplemente por pecado.
Acuérdese que lo que usted mira simplemente por pecado en veces puede convertirse en su placer. Aleluya. En aquello, amados hermanos, tenemos que aplicarnos la palabra nosotros. Porque la ley sirve para aplicarla ¿dónde? En el pecado. Aleluya a su nombre. Si usted no usa la palabra de Dios para aplicársela a su vida, entonces da dando a entender de que usted está enamorado, está haciendo, mira amados hermanos, está sintiendo todavía ese placer de pecado en su vida. Porque Dios sabe que engañoso es su corazón. El corazón solo se limpia por medio de la palabra. El corazón cambia de la perversidad a una santidad por medio de la palabra. El corazón, amados hermanos, ¿quién lo conocerá? El que lo hizo, y es Dios. Si Dios te formó del polvo, Dios sabe cómo trabajar tu corazón. Un predicador no te lo va a trabajar. Una iglesia, una religión no te lo trabaja. Lo que te lo trabaja, tu corazón excelente y sabe usar los bisturí para quitar todo mal, es Dios por medio de su palabra. Él tiene la delicadeza y tiene, amados hermanos, aquella sutileza, mira, amados hermanos, aquello hermoso, cómo tratar el corazón del hombre. Y el hombre en veces le dice: Señor, quiero que me entiendas, que no puedo cambiar de la noche a la mañana. No te preocupes, le dice. El Señor sabe cómo trabajar el corazón del hombre. Aleluya a su nombre. Oiga bien. Lejos de que la palabra de Dios, amados hermanos, niegue su testimonio. Porque cuando su testimonio y vuestro testimonio está manchado, lleno de placer y de amor al pecado, la palabra, amados hermanos, ¿qué hace? Nos niega. ¿O me va a decir que no? ¿Cómo es posible? Dice que empezaste en el Espíritu y vas a terminar. ¿Cómo es posible que recibiste el evangelio de la salvación por medio de Jesucristo y vas a inventarte otro evangelio? Si la palabra no me lo dijera, no se lo estuviera contando, amados hermanos. Y en vez de nosotros queremos cambiar. ¿Por qué? Porque el placer del pecado, amados hermanos, lleva a la gente inmediatamente, amados hermanos, al placer, amados hermanos, por un tiempo. Y sabe que ese placer, amados hermanos, es algo doloroso y desagradable al mismo tiempo. ¿Por qué, amados hermanos, le hablo? Porque cuando usted entre en la santidad, usted va a odiar el pecado, no para afectar al hermano, sino que va a decir: lo repudio, porque esto es pecado, arruina la santidad de mi siervo y de mi hermano y de mi pareja y de mi familia y de mis hijos. Aleluya a su nombre. No puedo correr, amados hermanos, a la corriente del mundo. Tengo que someterme yo para que Dios obre y Dios me enseñe cómo, amados hermanos, repudiar el pecado. Porque el placer del pecado, amados hermanos, es algo doloroso. Es algo doloroso. Pero miremos claramente, amados hermanos, que Dios sabe que al final todos amamos algo del pecado y nos gusta el placer y el amor del pecado. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros, amados hermanos, es que usted y yo nos santifiquemos para eliminar todas las secuelas del pecado de vuestra vida. No podemos decir, oiga bien, no podemos decir que no me mire a mí, entonces ¿a quién está viendo? Si dice, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tenemos que tener buen testimonio y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Porque Dios, amados hermanos, sabe que nosotros somos hijos de Él y somos luz para esta tierra. Y lo que usted refleje aquí en este lugar y en su casa y en su vida, en las calles, eso es lo que Dios, amados hermanos, va a reflejar por medio de usted. No me puede decir a mí, yo ya estoy corrigiendo mi vida, estoy corrigiendo mi forma hasta de predicar, diciendo que ya no, tengo que ser ejemplo para que otros sigan el ejemplo de Cristo. Amén, aleluya. Porque tenemos que llenarnos de la sabiduría de Dios. Tenemos que llenarnos de esa gracia soberana de Dios en vuestras vidas, amados hermanos, para no caer en el tormento eterno. Porque un ciego no puede guiar a otro. Amén.
Oiga bien, aleluya, su nombre. Dios, amados hermanos, dice en 2 Timoteo 3:4, dice el Señor en su palabra, se lo voy a parafrasear: amantes de los placeres más que de Dios. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. ¿A quién le está hablando? Los predicadores. En veces aman más los aplausos de los hermanos que enseñarles verdaderamente la palabra de Dios. En veces aman más darle emoción al pueblo y decirle al pueblo liviandad y decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, que decirle realmente lo que lo está apartando de la santidad a Dios y de lo que el pecado está produciendo en el corazón de cada uno de ellos. Porque engañoso es el corazón. Aleluya. Dice en Salmo, usted lo puede ir apuntando y viendo, dice Salmos, amantes de la vanidad. Salmos 4:2. Oiga bien, el que es amante del placer del pecado ama la vanidad de esta vida, ama la vanidad del mundo. Es amante de la violencia. También dice en el Salmo 11:5. Amas el mal más que el bien, dice, oiga bien la misma palabra, el Salmo 52, verso 3 dice. Proverbios 1:22 dice, amaba la mentira. Ese es el placer del pecado, amados hermanos, que produce esto en el corazón del hombre. Los que se deleitan en sus abominaciones, Isaías 66, verso 13 lo dice. Oiga bien la misma palabra, sus abominaciones eran conforme a su amor. Oiga bien, Oseas capítulo 9, verso 10. Conforme, oiga bien, a su amor. ¿Y qué amaban ellos? El amor al pecado, el placer del pecado. Y Dios nos quiere librar de ese placer del pecado y ese amor del pecado. Aleluya a su nombre. Dice Miqueas 3:2, dice que odiaban el bien y amaban el mal. Miqueas 3:2 dice eso. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15 lo dice. Entonces, amados hermanos, ¿a quién tenemos que amar? A Dios sobre todas las cosas. Amar el pecado, amados hermanos, es mucho peor que cometerlo. ¿Sabe usted eso? Amar el pecado es mucho peor que hacerlo o cometerlo. Y ahí es donde Dios nos exhorta por medio de su palabra, aleluya, su nombre. Porque un hombre puede tropezar repentinamente o cometerlo por fragilidad. Pero oiga bien, amados hermanos, amar el pecado es mucho peor. Es mucho peor que cometerlo. Usted puede caer, yo puedo caer, me puedo levantar porque Jesús me mostró su amor en la cruz del Calvario. Él me levantó, amados hermanos, con su amor. Él me restauró con su amor. Y solo Cristo Jesús, amados hermanos, nos puede mostrar ese camino mejor, ese camino de verdad, ese camino de vida a vuestro corazón. Aleluya. Dios, amados hermanos, tiene algo bien claro en vuestras vidas. Nacemos en este mundo natural y sabemos que somos naturales y carnales. Él sabe cuál es su debilidad. Él sabe cuál es mi debilidad. Él sabe dónde yo caigo, cuáles son las áreas de mi vida que no se las he entregado a Él todavía. Porque amo el pecado todavía y todavía siento placer sobre ese pecado. Pero cuando un hombre, una mujer se enamora de la palabra de Dios, ya hay algo que está trabajando adentro de su corazón. Ya no hay infidelidad a Dios. Ya empieza a venir la fidelidad a Dios. Aleluya. Ya empieza a trabajar lo bueno y empieza el hombre a dejar lo malo. Aleluya a su nombre. Jeremías 13:23 dice en su palabra. Porque el hombre, amados hermanos, tiene una posición en su vida que sabe
que esa naturaleza lujuriosa de estar enamorado del pecado, de estar con el placer del pecado, amados hermanos, sabe que al final dentro de su corazón eso lo inclina a una naturaleza corrupta que no agrada a Dios. ¿Y qué dice Jeremías 13:23? Dice, ¿mudará el etíope su piel? Oiga bien, y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer, ¿cómo dice? El mal. Dejemos de hacer el mal, amados hermanos. Empecemos a tener una vida íntegra delante de Dios. A no usar palabras que no le agradan a Dios. Que para vuestro parecer parece que no, amados hermanos, pero son palabras malas, dice la palabra de Dios, que no le agradan a Él. Pensamientos, cuando venga el pensamiento de adulterio, de fornicación o de pecado a su mente, repréndalo en el nombre de Jesús. Y el Señor lo va a echar fuera, aleluya. Porque esos son los dardos encendidos del diablo que hace caer a su pueblo, hace caer a su siervo, a sus siervas de la gracia de Él, aleluya, su nombre. Usted tiene toda la autoridad en su boca. No solo de lo que trabaja, de lo que vive y de lo que come va a vivir, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre. Dios le ha dado poder y autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, dice la misma palabra. Y usted va a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Se sujetarán en el nombre de Jesús. Y toda obra del diablo será echada fuera de su vida. Aleluya. A su nombre. El Señor quiere salvarnos del placer del pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Es imposible para el hombre agradar a Dios con ese placer de pecado. Es imposible que el hombre agrade a Dios con placeres del pecado, con deleites de esta vida que no le agradan a Dios. Aleluya. Es imposible que el hombre agrade a Dios. Cuando el hombre comienza, amados hermanos, a poner la mirada en las cosas del mundo, a ser como la chancha lavada que el Señor la limpió, la restauró, le dio vida, amado hermano, le dio todo, y de repente se va otra vez para el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué había en su corazón? Hay algo que no había matado, hay algo que la palabra no había usado, que traspasa llegar hasta los tuétanos, dice la misma palabra. Dios, amados hermanos, sabe que usted y yo somos débiles, pero nosotros nos fortalecemos en su Hijo. Y sabe Dios que las cargas que usted tiene en esta vida, Él ya las cargó por usted. El Señor sabe que las ansiedades y todo, amados hermanos, y todo eso que a usted lo perjudica, Él ya lo pasó en el Getsemaní. ¿Por qué, amados hermanos? Porque todos nosotros, amados hermanos, aunque estemos con el mero estiércol de esta vida y seamos leprosos hasta los tuétanos, pero si sabemos que hay un Dios que salva, a Él vamos a acudir. Si sabemos que Jesucristo limpia, Él nos va a limpiar. No solo el vaso lo vamos a limpiar por fuera, lo tenemos que limpiar por dentro también, aleluya. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Dios, amados hermanos, convierte esa basura y la hace un hombre de gloria, una mujer de gloria, una mujer que sirve en el reino de los cielos. Y Dios empieza a glorificar en la vida de cada uno de nosotros, porque en veces, amados hermanos, el placer del pecado nos confunde y dice, ya no siento nada, no miro nada, ¿por qué estoy en este camino? ¿Qué tengo que hacer? Es porque no has pedido dirección al Señor. El que esté falto de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, aleluya, a su nombre. Dios, amados hermanos, realiza milagros extraordinarios por su gracia. Y todo lo negativo y todo eso negativo dentro de vuestro corazón, solo Dios lo puede refinar por medio de su palabra. Porque hay cosas de una naturaleza maligna que nosotros tenemos, amados hermanos, que tenemos que ser refinados por la palabra de Dios, a su nombre. Positivamente necesitamos ver que Dios comunique la verdad y que nosotros aseguremos, no en el oído natural, no en los ojos naturales, sino en los ojos de nuestra alma y en los oídos de nuestro corazón, que Dios nos está hablando, que Dios nos quiere ver santos y agradables delante de su presencia. Dios quiere una iglesia sin mancha y sin contaminación, aleluya, a su nombre.
Oiga bien, dice Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Dios nos manda que si usted tiene temor a Dios, usted tiene que aborrecer todo lo malo que no le agrada a Dios. Todo aquello que no es placentero y no es agradable a los ojos de Dios. Aleluya a su nombre. Proverbios 6:16 dice, y nuevamente, amados hermanos, lo dice, el temor de Dios, del Dios Señor, es apartarnos del mal. Ese es el temor de Dios en vuestras vidas, que nosotros nos apartemos de hacer el mal. Si nosotros nos apartamos de hacer el mal, su pueblo recibe salvación y no hay placer del pecado en ellos. Y no hay amor del pecado en ellos, porque lo que se comunica por medio de la palabra, usted lo está recibiendo para limpiarse cada día. Aleluya a su nombre. Yo creo que usted y yo no necesitamos congregarnos 7 días a la semana para entender que tenemos que estar peleando contra las acechanzas del enemigo. Amén, aleluya a su nombre. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aleluya. Dios quiere derramar ese amor en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que Dios gobierne nuestros corazones y perdamos ese amor destructor del pecado que en veces tenemos en nuestras vidas. Aleluya. Dios quiere, amados hermanos, algo. Los incrédulos niegan el temor a Dios y lo dicen de una manera hasta con sus hechos. Oigan bien, los incrédulos hasta con sus hechos, porque están bien enamorados del pecado y del placer del pecado, que en veces, amados hermanos, piensan que después de tanto placer, piensan que Dios los va a salvar. Tiene que haber un juicio. Está constituido que el hombre nazca y muera, y después viene el juicio. Los hombres que han llegado a los caminos del Señor porque Dios los llamó, es porque Dios los quiere librar de toda esa condenación. Él no hizo, amados hermanos, un hombre para que el hombre estuviera enamorado y estuviera en los placeres del pecado. Dios hizo al hombre a su imagen para que él le adorara en esta tierra, hiciera señales, prodigios y maravillas, y fuera, oiga bien, iluminado por medio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es más capaz de discernir las cosas en el Espíritu que en la carne. Nosotros en veces, como cuando nos llama por medio del Señor de su gracia, en veces queremos discernir carnalmente las cosas. Y las cosas carnalmente no se disciernen en el Espíritu. Porque el Espíritu, amados hermanos, no niega la eficacia ni la dulzura de la palabra de Dios. Y la carne y el deseo y el placer del pecado sí niegan la dulzura. Y sabe que convierte el pecado, la dulzura de la palabra, la vuelve amarga. El pecado, porque cuando te habla algo contra el pecado, ya no te gusta, porque está trabajando la carne. Cuando el Espíritu trabaja en nuestros corazones, hay un nuevo nacimiento y hay una sensibilidad a la palabra de Dios. Ya no andas viendo esto ni lo otro, sino andas viendo que todo lo que procede de Dios, amados hermanos, es para limpiarnos de nuestros pecados y apartarnos de lo prohibido. Aleluya a su nombre. Porque en veces nosotros nos vamos a encontrar una situación de harapo delante de Dios, amados hermanos. Porque así entonces no fuera Adán y Eva, ¿quién los vistió a ustedes? Les dice. Así nos podemos encontrar nosotros. ¿Quién te vistió a ti? Amén, aleluya. ¿Quién te enseñó eso? Entonces el único que enseña toda esa rapiña, todas esas maldiciones, amados hermanos, es el pecado y el amor al pecado. El pecado tiene que ser quitado de vuestras vidas. Sabemos que vamos a pecar, amados hermanos, pero como les dijo, muy claro, podemos caer, pero difícil es, amados hermanos, difícil es sentir ese placer adentro. Amén. Ese placer del pecado tiene que quitarse de nuestras vidas.
Porque cuando se quite ese placer del pecado, amados, usted puede caer, puede pecar, pero sabe a dónde venir. Y aquel que siente el placer, peca y ya se le olvidó el camino. Entonces ese placer ya se hizo algo que no le agrada a Dios. Algo que no va con la mentalidad de un siervo regenerado, de una persona, amados hermanos, que quiere cambiar su vida, que quiere cambiar su entorno, que quiere cambiar su corazón. Estas cosas agitan nuestra mente, sabemos, pero usted y yo tenemos que tener algo bien claro, amados hermanos, que el pecado es lo que nos aparta de la gracia. Si nosotros, cuando limpiamos nuestros hogares, queremos dejarlo intachable, no queremos dejar nada. Amén. Así tenemos que ser con nuestra vida. Quitar todo y ser minuciosamente, amados hermanos, estrictos en limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente. Aquello que agrade a Dios, amados hermanos, hacerlo más fuerte con oración, con ayuno, con leer su palabra. Aleluya a su nombre. En veces, como cristianos, nos miramos en un espejo y decimos, qué fácil caigo a la tentación. ¿Y a dónde podemos fortalecernos en la tentación? En la oración. Amén. En veces como creyentes somos facilitos, amados hermanos, para caer en la tentación. Porque algunas vanidades o placeres del mundo nos atraen todavía. Y ahí es donde tenemos, y yo sé que usted y yo, hay un breque adentro que nos dice, ey. Amén. Yo creo que nos ha pasado a todos. Amén, aleluya. Hay algo que nos llama al placer. Oiga bien, de ese mismo pecado nos llama la atención, amados hermanos, y nos atrae tanto. Pero, amados hermanos, Jesús venció toda tentación. Jesús fue tentado o no fue tentado. El diablo, cada tentación espera que usted se postre a él. Y Jesús le dijo, no, a ti no me postraré. Aleluya. Solo al Dios Todopoderoso, a mi Padre Celestial. En vez de nosotros, amados hermanos, algo, amados hermanos, que nos haga nosotros, amados hermanos, hacernos restringidos y nos pongamos estrictos nosotros en vuestras vidas, para que el placer del pecado y del amor al pecado no nos llame la atención. Y sabe, una de las claves del éxito que usted puede tener en su vida es leer la palabra, leer libros cristianos, escuchar predicaciones, amados, muchas cosas, escuchar adoración. Usted va a ver el cambio espiritual en su vida. Muchas cosas que lo alimenten espiritualmente, eso lo va a hacer crecer espiritualmente. Aleluya. Porque si usted, amados hermanos, no sabe con qué puede matar el deseo carnal y mundano del mundo, amados hermanos, con oración. Pastor, no puedo orar. Hasta un mudo ora en su mente y Dios lo entiende. Amén. 1 Corintios 9:27. Hay que mortificar la carne, amados hermanos, para que el pecado, amados hermanos, no gane ventaja sobre nosotros. Usted sabe a qué viene a la iglesia: a limpiarse cada día, a limpiar su vida, a limpiar su corazón, a limpiar su mente, a recibir la palabra de Dios para que Dios limpie su corazón. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Dice 1 Corintios 9:27. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra, amados hermanos, aleluya. Si no, dice que golpeo. Oiga bien, si no que golpeo, como dice, aleluya. Y lo pongo ¿a dónde? En servidumbre.
Aleluya, le está dando una clave del reino. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si usted le sirve a Dios, usted no va a ser eliminado. Si usted le sirve a Dios, hay dos hijos en la palabra. El hijo que se llevó todo y se gastó todo en el mundo y tocó fondo y vino donde Dios, donde su padre. Y el hijo egoísta que nunca quiso servir como tenía que servir, tuvo un problema. Nunca se fijó que todas las bendiciones que tenía Dios las tenía cerca. Aleluya. Para disfrutarlas. La paz que Dios, tenemos que tener los hombres y todos nosotros nuestro corazón con Dios, amados hermanos. Yo creo que es una paz que si usted logra su vida no pecar ni con la mente ni con sus actos cada día, amados hermanos, usted va a vivir en paz con Dios. Aleluya. Va a vivir agradando al Señor. ¿Cuánto lo creen? Dice ahí mismo en el 13, vámonos al 13. 13. Nuestros actos, amados hermanos, tenemos que buscar mortificar todos nuestros actos por medio de la palabra y por medio de la bendición del Espíritu, para que nuestra mente carnal y natural y ese deseo y ese placer sobre el pecado sea muerto, amados hermanos. Y dice el capítulo 13, verso 3. Dice en su palabra: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Son en vano todos los sacrificios que usted y yo hagamos. Si usted no tiene amor por el Señor, amor por el camino del Señor, amor por la santidad a Dios, entonces de nada sirve. Usted tiene que cambiar. Porque en veces nos encontramos, amados hermanos, en una situación soñolienta de nuestras vidas. Y nos deleitamos en cosas malas. Aleluya. En la iglesia nos pega pereza, en la iglesia nos pega sueño, pero en las cosas del pecado nunca nos pega sueño. Porque es un placer. Yo por eso les estoy hablando con amor. No quiero que me malinterpreten ni que me diga el pastor solo contra el... No, es que el pecado es lo que nos aparta de Dios. Yo lo que necesito es que usted cambie su manera de ser. Cambie su vida. Dios a muchos nos contesta, aunque nosotros seamos infieles o no. Entonces lo que yo debo de hacer es encaminarlos más y jalarlos más para que sigan caminando. Cuando ponen las manos en el arado, algunos voltean a ver para atrás. Algunos han venido a arrepentirse al altar y uno dice: Señor, gloria a Dios, Padre, que se arrepintieron. ¿Y por qué vuelven para atrás? Porque el placer del pecado en ellos es grande. Entonces tenemos que orar como iglesia por ellos, no condenarlos, sino mostrarles el camino de la luz siempre. Aleluya. A su nombre. De esas cosas malas que son incompatibles con la santidad. Porque usted no puede, amados hermanos, poner un paño, un remiendo viejo, un vestido nuevo. No se puede. La misma palabra dice: no puede echar vino nuevo en un odés viejo. Aleluya. La Biblia lo dice. Dios, amados hermanos, sabe que nosotros vamos a caer. Pero no tenemos que deleitarnos con eso todos los días. No tenemos que sentir ese placer del pecado, porque eso nos aparta del evangelio de la salvación. A los mismos pecadores los aparta del evangelio de la salvación. Porque el evangelio de salvación nos ministra fe, nos ministra santidad. Nos dice: cambia tu corazón incrédulo, hace un corazón creyente. Aleluya a su nombre. La fe. No puede ir la fe y la duda juntamente. No se puede estar dudando de que hoy amo a Dios, de que hoy adoro a Dios y mañana soy otro. No, es duda delante de Dios. Entonces su fe, amados hermanos, tiene que estar bien vivificada su alma en la presencia de Él. Aleluya.
Porque dice el Señor, Señor, creo. Y dijo Pedro, ayúdame en mi incredulidad. En veces nos encontramos en una incredulidad profunda, amados hermanos, que el Señor, amados hermanos, le dice, ¿qué le dice a los cristianos? Orad sin cesar. Y el Señor, cuando miraba a sus discípulos, amados hermanos, en duda, hasta estaban durmiendo. Y ¿qué les dijo el Señor? No han velado tan siquiera ni una hora. Tenemos que velar, amados hermanos, para que Dios, amados hermanos, sea nuestro ayudador en vuestras debilidades, porque nuestra vida, amados hermanos, cristiana, se va a complementar con el Señor. Y los deseos, porque dice la misma palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Los deseos de la carne y del espíritu es contra la carne. Cada cosa espiritual, amados hermanos, nos va a llevar contra la carne, contra aquello que nos aparta de Dios. Oigan bien, los deseos del espíritu, pero los deseos de la carne nos van a apartar del espíritu. Porque en vez usted no va a ni sentir que cuando lee la palabra Dios le está hablando. Usted cuando ora no va a sentir, en 5 minutos su mente lo va a estar levantando porque quiere sentir placer de otra cosa, de orar, aleluya, eso pasa. Eso nos pasa a todos, que pensamos que hemos orado 2 horas, 1 hora. No, si en 5 minutos ya la carne le está hablando, levantate que ya no me gusta verte ahí. Aleluya. Entonces hay placeres en vuestra vida que pensamos que con 5 minutos de oración vamos a ver gloria. No, amados hermanos. ¿Tenemos que orarle al Señor o no tenemos que orarle? Tenemos que orarle a Dios. ¿Cómo podemos ser salvos de estos deseos de la carne? ¿Cómo? Amados hermanos, que nuestra fe tenga la presencia de Dios. Una de las cosas. Cesemos a la incredulidad. Otra de las cosas. Porque si descubrimos nuestros propios frutos y obras que le agradan a Dios, vamos a seguir haciendo más. Pero si usted no se examina su vida y dice, Señor, yo quiero agradarte más, ya di un paso, necesita escalar el otro peldaño. Porque esta vida del evangelio es escalar peldaños. Porque, amados hermanos, las frutas del placer están siempre a la oferta, están siempre baratas. Y al final, amados hermanos, esos frutos dan espinas a vuestra alma. Y estas espinas, amados hermanos, florece un montón de maleza a vuestra fe, que no nos deja crecer. Y al final, sin embargo, la miramos como una fruta. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios sabe cuánto temor tienes. Dios sabe cuánta duda tienes. Dios sabe cuánta fuerza opuesta tienes. Dios sabe, Dios lo sabe muy bien. Pero la fe, amados hermanos, se extiende más allá de los límites humanos. ¿Y a dónde va? A los pies de Cristo. Y solo Cristo, amados hermanos, nos puede dar la victoria sobre todas esas derrotas que tú tienes en tu corazón y en tus mentes. Porque hoy Dios te puede haber librado en lo natural, pero tu mente y tu corazón pueden estar atados. Y Dios te puede estar librando hoy de ese placer del pecado. Aleluya a su nombre. Hay algo que está trayendo tu fe y tu fe se está volviendo débil, irregular delante de Dios. No una fe, amados hermanos, que agrade a menudo a Dios, sino una fe que hoy se llena de incredulidad, pero mañana el diablo se aprovecha de ella. Y la cizaña, amados hermanos, trae y persuade a todos los creyentes que poseen la fe y aún oyendo la palabra de Dios. Entonces el diablo se aprovecha. Entonces, ¿qué es lo que haces que abandones? La esperanza en Dios. Porque el diablo le gusta, amados hermanos, que perdamos la presencia de la fe. Y la presencia de la fe es el Espíritu Santo.
en vuestras vidas. Entonces, ¿esto a dónde me lleva, amados hermanos? A Hebreos 11:1. ¿Qué me dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, aleluya. Y dice en el verso, en el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el verso 6 me dice eso, amados hermanos. Nuestra fe tiene que ser conocida, pero no llena de obras incrédulas. Amén, aleluya. Tiene que ser de obras de creer y obras que tienen fe, que agraden a Dios. Así nuestra salvación del amor al pecado, amados hermanos, es eliminada con la fe, pero una fe que ame a Dios. Es identificada esa fe. ¿Por qué es identificada esa fe? Con un Espíritu Santo que se mueve grandemente en vuestras vidas. Aleluya. No carne. Ya hemos, amados hermanos, hablado de tantas cosas, pero Dios lo que quiere afirmarte es salvarte del deleite del pecado. Cuando Dios te salva del deleite del pecado, empiezas a quitar esa naturaleza mala que odia, amados hermanos. Oiga bien, la naturaleza mala odia las cosas santas. Pero la naturaleza, oiga bien, cuando es regenerada, es transformada, ama la santidad y busca a Dios cada día. A su nombre, denle palmas al que vive, aleluya. El salmista exclamaba grandemente. Salmos 40, verso 12. Dice el Salmo 40:12, dice: porque me han rodeado males sin número. Me han, dice, alcanzado mis males y no puedo levantar la vista. Si han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. ¿Por qué dijo eso el salmista? Porque él sabía cuál era el mal que tenía: el placer y el amor al pecado. Y eso que falta mucho hablar hasta del salmista. ¿O me va a hacer decir usted que usted saliendo de aquí va a matarle la mujer al siervo? En esto se lo dejo como iglesia. Amén. Porque David era muy especialito. Amén. Que mandó a matar a la mujer del siervo de él, para que la esposa, el marido del siervo. Amén. De la sierva, para quedarse con ella, ese picarón. Amén. Y en veces así nos encontramos nosotros. Amén, aleluya. Eso da a entender que, amado hermano, que había algo problemático dentro de él. Pero él sabía dónde ir. Aleluya. Y él en su capricho se metió hasta 7 días de ayuno por su capricho. Y Dios no le contestó. Amén, aleluya. Y Dios no le contestó. Usted y yo lo sabemos porque lo hemos visto en la palabra. Y Dios, que nos libre de ese placer del pecado cada día. Espero que se hayan llevado una semilla hoy. Espero que no haya sido muy fuerte la palabra, sino que nos haya llevado a un camino mejor. Aleluya. No se enojen conmigo, pero yo lo que quiero y lo que amo y lo que Dios ama es que nosotros nos vayamos con Él. Amén. Amén. Y si esto no se habla, yo le puedo hablar de muchas prosperidades, amados. Hasta el día que nos muramos le puedo hablar de muchas prosperidades. Pero si usted sabe que ya es próspero, ¿para qué necesita que yo le predico que usted es próspero? ¿Sabe qué difícil es cuando estemos delante de Dios y no tengamos una base en nuestra fe para nuestra salvación? Y Él nos va a decir: ¿qué se te predicó? Aleluya. ¿Qué se te dijo? De mi voluntad, amén, de mi voluntad, que se te dijo. Aleluya.
Dios, amados hermanos, tiene un amor muy grande sobre nosotros. Y yo espero que sus mentes y su corazón, sus conciencias, se limpien por medio de la palabra cada día. Yo, si pudiera sacarme mi espíritu que el Señor depositó en mi vida y ponérselo en sus corazones a cada uno de ustedes, ustedes me entenderían lo que yo quiero ver en cada uno de ustedes. Pero por medio de la palabra usted va a ver más de lo que yo quiero como hombre. Amén. Usted viendo a Jesucristo va a ver más de lo que yo quiero ver como un simple predicador. Pero Dios, que nos ayude en vuestras debilidades. Amén, aleluya. Otro de los consejos, amados hermanos, sea muy diligente. Sea muy diligente hasta con su salud. Aleluya. Usted sabe que como pueblo de Dios, Dios nos va a guardar, pero seamos diligentes con nuestra salud. Y Dios nos ama a todos. Y Dios sabe, amados hermanos, que va a meterle prueba al mundo, porque el mundo necesita ser estremecido, para que por la misericordia de Él se salven muchos. Y muchos se van a perder, pero muchos, esos muchos, Señor, quiero que se salven, Padre. Ya si aquellos te niegan, pues tú tienes el poder y toda la autoridad para hacer tu santo juicio sobre ellos. Aleluya. Esperemos, amados hermanos, que todo sea para la gloria y la honra del Señor. ¿Quién es el que vive? Denle palmas al que vive, que reina por los siglos de los siglos.